estás? Hoy día es un nuevo sábado, este es el programa en español, se llama Deconstruyendo el Arte y estamos en la tercera temporada que se la hemos dedicado a nuestro hermoso país, a Perú. El día de hoy vamos a deconstruir a la artista Claudia Coca. ¿Han escuchado acerca de ella? ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Han visto alguna obra alguna vez? Bueno, en esta oportunidad vamos a esperar justamente que Daniel y Alfonso, curador e historiador de arte, va a conectarse y nos va a explicar acerca del background del artista y desde mi punto de vista de marketing, evaluaciones, precios, valores de las obras de esta artista. Claudia Coca, el día de hoy, artista contemporánea peruana. Hay un par de citas que quiero justamente compartir con ustedes el día de hoy. Me parece que es algo muy interesante lo que ella propone como artista. Y vamos a esperar un momento que se conecte por aquí Dani para poder empezar. Bienvenido Dani, hello. Hola, 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 ¿qué tal todo? Bien, bien acá justamente ya empezando, ya coloqué ahí el título, el día de hoy nos va a tocar esta artista contemporánea que bueno, decidimos ayer mismo, ¿no?, de construirla. Yo he podido obtener cierta información de esta artista que está trabajando con una galería aquí en Perú, que también reside tienen base en Uruguay, que es la Galería del Paseo, y con otras galerías más, porque también pertenece a diferentes Sí. colecciones eh, a nivel internacional. Entonces creo que es bueno haberle incorporado en el mix de artistas que estamos deconstruyendo. Y de verdad que la lista que habíamos visto nos quedó chica. Seguimos y seguimos y hay tanto talento, de verdad que lo, lo fundamental, el gran objetivo de este programa. Exacto, así mismo es. Al final yo creo que esta tercera temporada se va a alargar más de lo normal por la cantidad de artistas y como bien dices, por la cantidad de talento que podemos y que se encuentra, que hubo en el Perú, que sigue habiendo acá en el Perú, artistas de renombre, artistas que no podemos pasar por alto, artistas que sí debemos tocar. Artistas mujeres, me parece interesante cómo últimamente estamos hablando de las artistas mujeres dentro del mundo artístico, que es algo que casi no se habla, casi no se menciona, y la verdad, bueno, las líneas estéticas, ¿no? La diversidad estética que podemos encontrar en cada uno de los creadores que estamos abordando en Deconstruyendo, y cómo hemos transitado desde el mismo indigenismo, desde la misma tradición eh, de arte contemporáneo con el arte prehispánico, donde también hemos trabajado el surrealismo, el arte amazónico, donde también vemos la corriente expresionista, la abstracción. Entonces, eh, cómo son estéticas que uno piensa de que no hay, que son estéticas de que no llegaron a América Latina o que no llegaron al Perú, y al final tenemos representantes Uh -huh. de todas las latitudes del Perú. Hemos estado deconstruyendo artistas de todas partes de acá de la región, es decir, no solamente limeños, sino también hemos estado hablando de artistas que han nacido en Puno, que han nacido en Cusco, que han nacido en Pucallpa, en otras provincias, en otros pueblos de este país. Entonces sí me parece interesante y como ayer, 10 de la noche, Brenda, mañana ¿quién nos toca? ¿O descansamos? No, hablemos de... Ay, sí, acabo de llegar de viaje, hay que descansar. No, ya, ¿quién ponemos? Y teníamos varias opciones ahí y ya habíamos mencionado, me parece, a Sí, Clara en Claudia un... Coca, Claudia Coca la habíamos mencionado ya anteriormente y siento que es el momento, creo que es el momento oportuno para hablar sobre ella, porque además Claudia Coca comenzó su carrera artística en un periodo complejo y un periodo y toca temas que incluso son temas que nos competen hoy en día y son temas tan postcolonial que hoy día el imaginario peruano todavía sigue con esa especie de complejo del colonizado, Mm. que Claudia, la verdad, lo enfoca también desde su quehacer, desde su campo de acción, que me parece algo súper interesante. Y no sé si ya creo que podemos comenzar a hablar un poco sobre ella, para después un poco hablar de valores, de qué colecciones, de galerías, etcétera, ha participado Claudia Coca
Además, una artista que tiene una larga trayectoria, no solamente como creadora, sino también como docente, y además tiene una web, claudiacoca.com, espectacular. Es decir, una web donde resume sus últimas cuatro exposiciones, donde hay imágenes, donde hay críticos que han escrito sobre ella, y ella comparte fragmentos de textos que ilustran un poco parte de la creación de esta creadora. Una creadora que nace en Lima en 1970 y una creadora que a finales de la década de los 80, en 1989 hasta 1994, estudió en la Escuela de Bellas Artes de Lima, en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Lima. Una escuela que estuvo en su segunda opción, no estuvo en su primera opción. Claudia Coca quiso ingresar en la Pontificia Universidad Católica del Perú para estudiar pintura, pero no pasó los exámenes de ingreso. Entonces, yo creo que al final, y lo que sucede conviene, no entraste a la católica, pero entraste a la Escuela de Bellas Artes, te formas en una escuela bien bellasartina, ¿no? Porque sí, todas estas escuelas tienen como una estética bien particular, es decir, cómo Bellas Artes defiende una manera de entender el arte, cómo la católica defiende otra manera de ver el arte, cómo Corriente Alterna también defiende otra manera de entender, de reflexionar el arte. Y Claudia Coca, antes de ya ser y formar parte del alumnado de la Escuela de Bellas Artes de Lima, ella estuvo como una alumna libre, así como estudio libre, que vas a las charlas, vas a algunas clases, pero todavía no estás matriculado oficialmente. Y en realidad esto se convierte ya en este periodo formativo, ¿no? Un periodo de formación donde ya va marcando el comienzo de una trayectoria que sigue hasta el día de hoy. Y que además me parece interesante cómo Claudia Coca, a pesar de haber estudiado final de los 80, parte de los 90, la obra de ella comienza como que a conocerse, y la trayectoria de Claudia Coca comienza como que a resurgir en el contexto peruano a partir del 2000. ¿Sí? Del 2000 hasta es decir, 21 años de carrera, pero de una carrera bastante extensa. Y ha cambiado, y cómo Claudia Coca desde la pintura ha ido transitando por determinados temas hasta llegar a unos dibujos espectaculares. Dibujos que, bueno, he tenido la suerte no sé si tú lo has visto, una exposición que ella hizo en la Miro Quesada, en la Muni de Miraflores, muy buena y muy interesante esa exposición de dibujos que Claudia presenta en ese momento. Habrá sido 2019 aproximadamente, porque además fue una exposición que también la presentó en Argentina. Hay una que he encontrado del 2017. Voy a ver si es que esa es, y así mientras que hablas la voy Claro, claro, pero bueno, comencemos primero con los 2000. Comencemos en el 2000, que ya es donde inicia esa trayectoria y ese proceso creativo de Claudia Coca, donde ya se comienza a vislumbrar ese compromiso que siente ella, y ese compromiso que ella va representando en sus obras con una mirada crítica de una realidad, pero no solamente una realidad social, sino una realidad cultural y sobre todo una realidad política que estaba viviendo el Perú. No podemos olvidar de que desde 1980 hasta el 2000 hubo una censura en el arte muy fuerte. Hubo una censura, bueno, en muchos ámbitos de la vida en el Perú, pero sobre todo en el campo del arte, que es lo que nos compete a nosotros. Fue una época de grandes conflictos internos que se definen en esos 20 años, porque no podemos olvidar que todo ese tiempo Perú estuvo bajo el gobierno de Alberto Fujimori, donde la autocensura del arte, es decir, donde la misma política cultural censuraba, las mismas instituciones censuraban al arte, y cómo los mismos artistas a veces se autocensuraban, y como lo mismo que estábamos hablando ayer, cómo el artista debe crear como una metáfora, una cierta ironía en sus obras para poder enfrentarse a un público que puede ser que les choque o no cierta representación iconográfica. Por lo tanto, vamos a ver cómo esta autocensura del arte comienza a reflejar no solamente la obra de Claudia Coca, sino la obra de muchos de los artistas que están trabajando y que están creando obras en este momento. Y Claudia Coca, claro, o sea, aprovecha de esta problemática, y Claudia Coca comienza a representar una realidad, comienza a representar
una realidad peruana que le funciona como fuente de inspiración, que le funciona como objeto de estudio, como objeto para construir y deconstruir una obra de arte. Pero por supuesto, una realidad peruana que me parece interesante, como Claudia Coca en pleno siglo XXI, porque ya estamos en el año 2000, pleno siglo XXI, Claudia Coca está enfocando su carrera pictórica en tema racial y discriminatorio. Y cómo la raza y cómo este problema del otro, del yo, porque ahí entran otros problemas más complejos que desde la teoría podemos deconstruir un poco y que voy a tratar de, en el poco tiempo que tenemos, poder conversar sobre ello. Claudia Coca también formó parte en este momento de un colectivo que se llamó Colectivo Sociedad Civil, donde en sociedad civil realizan acciones. Es como ¿qué sucede? Que en este momento, en toda América Latina, surgen como los grupos de artistas, pero grupos de artistas con este sentido de, como a Brenda le encanta decir, el artivismo, eh, que podemos encontrar y cómo estos artistas desde el artivismo comienzan a crear acciones ciudadanas, ¿no? Acciones ciudadanas para concientizar a las personas sobre un tema determinado, para alzar sus voces críticamente sobre un fenómeno, sobre una problemática, sobre determinadas situaciones contextuales que están sucediendo en el país, que al final yo siento de que política y cultura, si bien son dos campos completamente opuestos, yo creo que en algún momento como que se dan la mano, como que se cruzan y se saluda la política con la cultura, entonces la política cultural, los artistas como que se incluyen dentro de la política también se incluye de vez en cuando dentro del aspecto cultural. A veces se hacen daño entre sí, obviamente, porque son dos campos opuestos y los políticos por un lado y los artistas por otro, pero al final hay como que sus confluencias ahí entre ellos. Y de Claudia Coca es interesante cómo ella en cada exposición, en cada muestra que ella ha realizado en diversas instituciones culturales, no solamente en Lima o en Perú o en otras partes del mundo, cómo su obra, yo diría que su obra es como una especie de conciencia artística o conciencia estilística, donde Claudia Coca va a dialogar sobre este problema del mestizaje, sobre este problema de las teorías postcoloniales, sobre este problema incluso donde estudian Ticio Escobar, junto con otros artistas, hacen exposiciones inspirándose en las teorías de Nelly Richard, Ticio Escobar, donde trabajan el problema postcolonial, todo este problema de el ser latino, el haber sido colonizado, el haber sido individuos o ciudadanos que nos han impuesto una manera de pensar, que nos han impuesto una manera de entender el mundo diferente a esa cosmovisión que el hombre peruano tenía desde un inicio, desde el surgimiento de la historia prehistórica, ¿no? En el Perú, desde las cuevas de Toquepala, toda la tradición andina, preincaica, etcétera. Claro, llegan los españoles, imponen una manera de pensar, imponen una manera de enfrentarnos, de reaccionar al mundo, y eso es lo que Claudia Coca comienza a hablar. Y ahora que muestras esa imagen casualmente, voy a empezar a hablar sobre esa exposición mestiza que realizó. Es como una especie de recopilación de trabajos que hace Claudia Coca en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, del 2000 al 2014, donde Claudia Coca comienza a combatir y comienza a reflejar ciertos conceptos de este colonialismo, ciertos conceptos donde Claudia Coca supera esa categoría de indigenismo. Ya no estamos hablando de indígenas, ya no estamos hablando de seres que están bajo la estética del indigenismo, sino estamos hablando de seres que están enfrentándose a un mundo donde ya no hablamos de indígenas, ya olvidamos al hombre indígena y ahora hablamos a nivel de raza, hablamos de mestizaje, hablamos de ciertos de que o eres blanco, o eres moreno, o eres negro, y vamos a ver cómo Claudia Coca comienza a presentar esta visión diferente que se va alejando de esta estética del otro, porque Claudia Coca inteligentemente, bien, yo soy el otro, pero ella
se autorrepresenta. Y eso me parece interesante, cómo Claudia Coca se hace eco de cada una de sus representaciones, cómo Claudia Coca aparece en sus propias obras, y no solamente la artista, sino también amigos y personas allegadas a ella que también han sufrido o que sufren hoy en día esta condición de ser mestizo. Y en realidad hay un concepto, el concepto de mestizaje es bastante complejo porque el hombre blanco también es mestizo, porque el hombre blanco también tiene una mezcla de un país, de una persona de un país con una persona de otro país. Es decir, un alemán que se casó con una peruana y tuvieron hijos, esos hijos son mestizos, a pesar de que sean blancos. Ese concepto del mestizaje sigue. Ese concepto de querer blanquearnos, de ese proceso de blanqueamiento, Claudia Coca lo trabaja de una manera tan sutil, es decir, de una manera crítica, pero al mismo tiempo de manera sutil. Claudia Coca muestra este proceso de blanquear. Y esta obra que mostraste hace poco de Sarita Colonia que es como una especie de virgen, como una especie de santa popular, ahí la vemos como Sarita Colonia, vemos un grabado, y cómo Sarita Colonia pasa por cada una de las piezas, va pasando por ese proceso de blanquearse, por ese proceso de llegar a Miami, de llegar a Estados Unidos y decir, ahora sí, me voy a convertir en una persona blanca, y ahí vemos toda esa transformación. No, cierto, si nos ponemos a pensar, eso, el problema del mestizaje es un problema mental, es un problema psicológico que está en el imaginario de nosotros. Es decir, al final, todas las personas son iguales, y hay otras obras de Claudia Coca que ella muestra y que ella refleja ese tema. Antes de que continúes, Dani, algo que quiero acotar. El nombre de esa obra de Sarita se llama Mejorando a Sarita, de la exposición ¿Qué tal raza? En Forum el 2002. Estamos En el 2002. Sí, exacto. hace casi 20 años, y creo, intuyo por ahí, huelo, olfateo, que vas a hablar acerca de esta obra de acá. No, no voy a hablar de ella, pero si tú lo quieres, yo te lo dejo a ti. Te lo dejo a ti específica. Bueno, nosotros tuvimos el gran gusto, y en realidad ese fue el día que yo la conocí, fue para la exposición de la colección de Arte al Límite, que se realizó justamente en paralelo a Art Lima en el 2019. Entonces ella llega al apartamento donde estábamos haciendo la exposición y llega con esta obra, y yo dije, cuéntame un poco más, ¿no? Ahí fue la única vez, la verdad, que hemos intercambiado palabras con Claudia, y de alguna u otra forma, o sea, me llamó demasiado, demasiado la atención. Es una obra pequeña, no es grande, no es tan Sí, grande. es chiquita. Entonces ven igualmente también cómo es que hay todo bueno, anatomía, pues, ¿no? Totalmente, cuerpo, ¿no? Absolutamente. Pero abajo dice nude, ¿no? Desnudo, golden, ¿no? Como dorado, ¿no? Y así, bueno, consecutivamente se van detallando, digamos, como que con el nombre o el título, ¿no? Que les está dando a cada una de estas disecciones, secciones cutáneas, subcutáneas, ¿no? De una forma tan como peculiar también el tema de los vellos, ¿no? Yo en realidad lo que estaba, o sea, intuía y dije, tal vez vas a hablar acerca de esta obra tal cual, pero efectivamente, o sea, el tema del concepto, ¿no? El preconcepto del mestizo, de definirse o de querer blanquearse, o sea, yo no lo entiendo, no entiendo muchas veces, o tal vez, no sé, yo minimizo el tema de cuando alguien es racista por un tema totalmente de miedo y de inseguridad. Entonces, en donde te educan a que uno es mejor que el otro, y es netamente 150% superioridad. Es un complejo de superioridad. Entonces, hay complejos, gente que está con complejo de superioridad, con inferioridad, pero muchos, el grueso, olvidan la interioridad, que al final, no sé si han visto este meme que, bueno, ha estado rotando ya hace mucho, mucho tiempo, que es como esqueleto, ¿no? Y ponen gay, black, Chinese, la, y todos son iguales, ¿no? Como si fuera un rayo X. Y el último es como que un racist, ¿no? Y te ponen como si fuera un, un troglodita, ¿no? Por así decirlo, de fisonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque es como el retraso, ¿no? Como
pensar de una forma retrógrada, pero realmente cuando encuentro a gente que, que trata de minimizar al otro, lo veo, no, ni siquiera lo tengo que analizar, en automático digo, pobrecita persona, porque realmente está hablando desde su inferioridad o desde su superioridad, y es su inseguridad, Es, realmente. Entonces, exactamente. me parece muy, muy clave el que hayas tocado ese tema y que lo linkees netamente, claro, la parte psicológica y cómo es que también este artista realiza esa aproximación y lo expone, ¿no? De forma constante también. No estamos hablando que para un proyecto puntual, sino que ella es muy consecuente dentro de todo el cuerpo de obra y también cómo es que se ve a lo largo y al pasar del tiempo, ¿no? Claro, exacto. No, incluso esta pieza, claro, formó parte de una muestra de Forum, pero como esta del MAC abarcó 14 años de su creación, por eso ella también la incluye. De hecho, esa exposición fue bastante completa porque esa exposición, Claudia Coca mostró gran parte de su producción pictórica, algunos bocetos, algunos dibujos, algunas pequeñas esculturas interactivas como la que mostraste. Y es que en realidad Claudia Coca se enfrenta a un desafío donde por más de 500, 600 años se sigue hablando de ese tema de la raza, de ese tema de el negro, el blanco, el moreno, el amarillo, el azul, el morado, ¿no? Donde el blanco es el color superior, donde son los superiores y todos los demás colores no existen o no tienen o no deben tener las mismas oportunidades que puede tener un individuo de que su piel sea de color blanca. Y en realidad, ese rechazo por la raza es lo que nos lleva a esta exposición que realiza en el 2002, ¿qué tal raza? Que además, ¿qué tal raza para ustedes los peruanos? Es como una frase idiomática que es como decir, ¿qué tal raza? ¿No? Como algo que te sorprende que esta persona, claro, si dos personas van a una entrevista de trabajo, una persona es blanca, una persona es negra, le dan el trabajo a la persona blanca sin tener los conocimientos que tiene la persona de piel de color negra, claro, y ahí qué tal raza, ¿no? Como que, claro, tiene una acepción más de compleja, no lo puedo mencionar porque estamos grabando, pero Frescura, ¿no? Como claro, frescura, que algo así, ¿no? Qué fresco, ¿no? Qué fresco al no tenerme en cuenta a mí por mi color de piel y no por mis conocimientos, ¿no? Entonces, eso es qué tal raza. Es una frase bastante usada por los peruanos que, bueno, he aprendido acá, ¿no? Sí, para mí, qué tal raza es como una frase normal, pero acá en el Perú tiene otra connotación como que un poquitito más fuerte. Y aquí, en esta muestra de qué tal raza, me da mucha gracia porque ella es una exposición pictórica donde hay algunas instalaciones, donde hay una pieza que se llama La Otra, donde incluso aparece Claudia Coca pintada dos veces, pintada como la patrona y pintada al lado como la persona de servicio, ¿no? Como encarnando a las empleadas del hogar, la patrona y la empleada del hogar, pero es ella misma. Entonces, no hay diferencia, no puede existir, porque además esto de la empleada del hogar es un concepto que no se va a eliminar nunca, es un concepto que va a seguir de por vida, pero es un concepto que surge en el feudalismo, es decir, surge en la Edad Media, siglo IX, siglo X, surge todo esto, la empleada al hogar. ¿Cuántos años no han pasado? ¿Cuántos siglos no han pasado? Y seguimos teniendo ese pensamiento pseudo, porque es un pensamiento semi-pseudo feudalista que no se va a eliminar nunca. Bueno, sí se claro, puede, por se supuesto, puede. Sí sí se se tiene puede, yo sé que sí se que... puede, yo creo que lo que debemos luchar es no eliminar la empleada doméstica porque eso es una fuente de trabajo, una fuente de ingreso para esa persona, pero sí lo que debemos eliminar es esa barrera de que es mi empleada, no me toca, no comparte conmigo, no me habla si no es por algo de la... Siento que la barrera comunicacional entre la patrona y la empleada del hogar debe ser una relación más íntima, pero una intimidad, por supuesto, con ciertos parámetros, pero hay barreras que yo creo que sí No, o debemos, sea, a ver, debemos ir eliminando, ¿no? Porque, creo, Dani, que tiene que ser un tema de horizontalidad en vez de verticalidad. Lo que pasa y lo que sucede es que, claro,
pasa de generación en generación. Y juguemos con las palabras, de generación, Exacto. la próxima generación. O sea, realmente, y todo parte nuevamente de la forma como es que educas al otro, cómo es que educas hacia abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que comentaba que quisiera así leer, Roberto Sayas nos manda justamente un Ujú. comentario. Nunca se pierden los episodios, Roberto, ya nos vamos a ver próximamente en la visita en el Limna. Nos menciona, mi abuelita me decía de niño, tienes que casarte con una blanquita para que mejores la raza y te salgan hijos bonitos. O sea, y nuevamente, Es y vos, normal, eso es escucha, normal. no, es que yo digo, ¿sabes qué? O sea, a mí me pasa que es como me bloqueo. Yo, por ejemplo, soy trigueña y yo, ay, me encanta mi color porque es como que, como sol, ¿no? Como que te bronceas, es como que brillas y estás más tostada. O sea, me gustó el color que tengo, ¿no? O sea, y eso es parte del amor propio también a sí mismo. Cuando ves comportamientos, o hasta, bueno, un gran indicador acá de cuán caótico es el tema de la frustración y del racismo, también es cuando ves en el tráfico, ¿no? En la gente cuando está con el estrés pero para arriba y están manejando, ahí sale pero de todo, se le sale pero todo, ¿no? Entonces, realmente tú ves como que, o sea, el nivel de, o sea, la gran labor que todavía debe suceder y debe pasar de generación en generación, pero es Exacto. un corte. Por eso que cuando dijiste, nunca se va a ir, sí, se tiene que ir porque no le hace mucho daño, le hace mucho A la daño. sociedad, obviamente. Sanar, y tienen que sanar, porque finalmente nadie, ni mi parte de gobierno, ni de ningún lado, se van a tomar y se van a bajar con esa chamba, pero yo, y eso es algo personal, creo fundamentalmente que, así como lo decía ayer en lo de la Huaca Pucllana, conferencia, el arte tiene su verdadero poder transformador en poder generar esos puentes. Entonces, esos puentes intangibles, invisibles, para poder acercarnos y cuestionarnos, así como lo hace este artista, porque desde su aproximación, realiza eso, te cuestiona, te dice, no, mira, coloco a todos por igual, un autorretrato, ¿no? Pero finalmente estamos realmente uno encima del otro, no es simplemente un complejo de superioridad, y es Ah, no, absurdo, obvio. absoluta, ¿no? Entonces, al final es como que el que se cree más realmente es pobrecito porque por dentro hay un vacío absoluto y termina Exacto. siendo ser comprendido, necesita amor, necesita, ¿no? Una terapia, obviamente. Y eso es como que un proceso de tiempo que yo creo que el arte te da y te abre esas puertas, ¿no? Exacto. Incluso eso mismo que acabas de mencionar, ella también lo aborda en una exposición que hizo en el 2004 junto a Susana Torres, donde ella expone la serie de Peruvian Beauty, donde ella se apropia de la estética de varios artistas, de artistas barrocos, de artistas románticos, de artistas neoclásicos, de artistas simbolistas, artistas del pop, donde ella reinterpreta las obras, pero se coloca, es decir, ella elimina como a esos personajes femeninos europeos, esa mirada europeizante, y ella convierte esas obras en imágenes completamente latinas, donde aparece la propia artista representada en cada una de esas reinterpretaciones. Es decir, estas son muestras individuales que todas estas muestras se reagruparon en esta muestra de mestiza que realizó en el MAC. Incluso ella presenta una obra que se llama Las Tres Gracias después de Rubens, es decir, ella toma la obra de Las Tres Gracias de Rubens, que todos sabemos que las tres gracias es un tema mitológico, son las diosas que representan el encanto, la belleza, la creatividad, la fertilidad, la naturaleza, etcétera. Y lo que hace Claudia es representar, eliminar a esas mujeres holandesas, esas mujeres europeas, y lo que hace es autorrepresentarse de ella y mostrar a tres gracias mestizas. ¿Por qué las tres gracias no pueden ser de un color más oscuro y representar lo mismo? Y es que representan lo mismo, siguen siendo las tres gracias, pero son tres gracias mestizas, podríamos decir de esa manera. Y es interesante cómo el propio Gustavo Buntix, que es bueno, un gran crítico curador del Perú, él comenta a raíz de esta pieza y dice, es una de las imágenes más incitantes del arte peruano.
también una de las más críticas. Es exactamente esa que estamos viendo ahí. Nos incita por el sentir de ver a esta mujer latina semidesnuda o desnuda, pero también es la más crítica porque está criticando a una sociedad, está criticando a algo que siempre le damos al hombre blanco. El hombre blanco es el que tiene encanto, el hombre blanco es el bello, es el hermoso, el hombre blanco es el que representa la creatividad humana y por qué no el mestizo. Entonces Claudia Coca como que nos hace reflexionar con una simple apropiación, porque lo que hace Claudia es apropiarse de un tema del arte, de la historia del arte y llevarlo y traerlo a la contemporaneidad. De ahí también, Claudia, no sé si puedes ir un poquito a la derecha, ahí en la imagen, si aparecen otras obras. Por ejemplo, al fondo vemos a la propia Claudia imitando la obra de Angres, ¿no? La obra de la odalisca de Angres del periodo neoclásico. Y no sé si puedes, creo que bajas un poquito el mouse y ahí vemos otras obras también de esta exposición de Peruvian Beauty. Bueno, en este caso es una obra de la amiga que está compartiendo exposición. Sigue bajando, porfa, para ver y llegar a Plebeya. Y llegamos a Plebeya, que es una obra que se inspira del cómic. Ahí, por ejemplo, vemos Gustav Klimt, ¿no? Esa la tengo grande. Sí, Estas. ese gran tríptico, bueno, era un mural inmenso que encarna, en este caso, es Judith y Holofernes, ¿no? Ahí vemos a Judith bien imponente, con la cabeza de Holofernes, y es Claudia representada y es eliminar a esta blancura dentro de la historia del arte y comenzar a representar al hombre mestizo, al hombre negro, al hombre mezclado, ¿no? Al criollo, al individuo popular de una región determinada. Pero interesante cómo incluso ella también toma como fuente de inspiración a Roy Lichtenstein y toda la estética del cómic, y de ahí es lo que se conoce también como el globo pop, como ese pop globalizado, o también el cholo pop, ¿no? Como bien mencionaba hace un ratito, a ver si encuentro el nombre, De Cholo Power. Marco mencionaba el Cholo Power, ¿no? Que es muy común y muy bajo la estética de Claudia, y yo creo que fue las primeras obras que yo vi de Claudia fue esta estética de este pop peruanizado, ¿no? Un pop bastante latino que incluso ella se apropia de un sentido más teatral, ¿no? Un sentido más teatralizado, más performativo, donde este personaje del yo, que vendría siendo Claudia, baja un poquito más, Brendy, porfa. Un momento, un ratito, porque eso acá es bueno, igualmente creo que lo mencionaste en su momento, pero ahora que estamos viendo las imágenes, Peruvian Beauty, que es este díptico que estamos mostrando acá, Sí, es genial. es hecha por Susana Torres y Claudia Coca, del 2004 al 2013, y acá la vemos justamente a Susana con sus hijas, y a Claudia me parece que también con los suyos, ¿no? Con los hijos, sí. Entonces eso también, y ahí están justamente ellas dos, ¿no? Claro, cómo se contrapone todo el sentido del blanco, fíjense, en la imagen de la derecha, cómo la posición del blanco, bien europeo, y cómo mira a los mestizos que están del otro lado, y las vírgenes, esas pinturas detrás que también hablan de ese proceso de mestizaje, ese proceso de imposición de una cultura completamente blanca, que viene siendo la española. Entonces, no, es una imagen, es una fotografía bastante fuerte, es una fotografía que tiene muchísimas lecturas. Lectura, sí. Y que bueno, y que está relacionado también con esta imposición, ¿no? Con esta imposición del hombre blanco, de la estética, de todo el imaginario, toda la imaginería española que llega al Perú, y que tenemos que seguir, tenemos que respetar, tenemos que, por supuesto, seguir un patrón, porque si no, nos colgaban, nos mataban, nos torturaban, entonces había como que seguir esa estética. No sé Igualmente acá denotando que es Claudia y acá justamente Susana. Claro, siempre, claro, es que esa exposición es una exposición bipersonal entre ellas dos, y era como una especie de comunicación entre ambas, ¿no? Acá están igual las imágenes de las obras que ya habías mencionado también.
¿Me dices que quieres ver una específicamente que está acá más abajo? Y más allá que son las de esas acá que pertenecen a la serie de plebeyas, donde vemos esa influencia del Liechtenstein, ¿no? Esa influencia del cómic, de añadir esa pintura performática, ¿no? Porque a pesar de ser una obra bidimensional, vemos como una especie de dramatismo, que era un drama bastante de los años 50, de los años 60 en Estados Unidos, que ella lo trae al Perú. Pero es interesante el texto, es interesante cómo este texto que acompaña las imágenes es un texto bastante incisivo, un texto que la verdad nos hace reflexionar. Incluso la de arriba para mí, la obra de arriba, Brendy, para mí es más fuerte cuando ella dice que mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo. Es decir, al final, lo único que nos diferencia y que no nos debe diferenciar es el color de la piel, porque al final todos tenemos lo mismo. Por dentro tenemos la sangre roja, tenemos dos pulmones, tenemos el todo. Entonces, al final, ¿por qué? ¿Por qué diferenciarnos por una capa que protege nuestro cuerpo, por una capa de piel que tiene una coloración completamente diferente? No podemos diferenciarnos. Todos al final somos completamente iguales. Entonces, creo que Claudia nos puede llevar como una especie de reflexión donde yo aquí en mis apuntes, viendo esta serie, yo me preguntaba y decía, ¿será que Claudia Coca altera su identidad? ¿Será que Claudia Coca altera su imagen para dialogar y para incidir y hacer hincapié en problemáticas que pasamos por alto? Son preguntas que yo me hice, preguntas que quería lanzar como para que todos ustedes también reflexionaran en torno a este tema. Y además, también me parece interesante cómo Claudia Coca no se aleja un tanto de esta representación pictórica, pero cambia su manera de ver y cómo encontró en el dibujo otra manera de hablar sobre la conquista, hablar sobre ese territorio conquistado, ese territorio donde llegó el español, impuso su manera de pensar, y a partir de ahí vemos, del 2019, vemos esas exposiciones, esa serie de Devenir Salvaje, donde ella combina ciertos poemas de los aruacos, poemas de los Andes, poemas de los mapuches, creo que es en Chile, ¿cómo se llama? No, Los mapuches. mapuches. Entonces, cómo ella va tomando como fuente de inspiración ciertos fragmentos de ciertos poemas para representar ciertos paisajes y cómo desde los poemas, desde el texto, ella se va enfrentando a un paisaje súper, con un nivel de detalle espectacular, todo realizado con grafito. Entonces, rescata una técnica, esa técnica del dibujo, que es una de las primeras técnicas dentro de las bellas artes, que es el dibujo, y cómo ella va un poco desde lo tradicional hacia lo contemporáneo, mostrando un paisaje alucinante, un paisaje espectacular, que por supuesto llegamos hasta el 2021, donde ella presenta paisajes del deseo y el olvido, que son paisajes donde incluso son como determinados dibujos parecen fotografías, pero son en realidad dibujos donde ella contrapone paisaje de Argentina con paisaje peruano, donde vemos incluso un fragmento de pieles de apus. Aquí tengo una imagen, para que vean. Son como especies de pieles, aquí vemos como que los apus. Te lo muestro porque se ve con todo el texto, no se ven bien. Los voy a poner acá porque se ve como las tres regiones de alguna manera. Sí, exacto. Pues ese proyecto no lo he visto, pero o sea, lo estaba viendo recién ahorita que había posteado en el story la piel de otorongo, digamos, ¿no? Pero eso vendría a ser como una representación de los Andes, ¿no? Parte tierra, digamos, parte costa. La costa y la selva. Me encanta, me parece hermoso. Y la selva, ¿no? Me parece también alucinante. Como esa piel de animal, pero es la misma piel que te cubre, la misma piel que te protege del invierno, del frío, de las lluvias, etcétera. Entonces sí me parece cerrar con una muestra que reflexiona sobre ese término o esa estrategia colonial de cuando el español llega y nos denomina bárbaros y nos dice que estos
pobladores son bárbaros, claro, porque para el europeo todo lo que va en contra de sus creencias, toda esa persona no civilizada es un bárbaro, es una Sí, persona que no tiene como civilización. Es nuevamente al final peyorativo, minimizar. es completamente peyorativo y lo que habla Claudia en este tríptico, en realidad ella como que subvierte un poco ese imaginario de la barbarie, ese imaginario de lo salvaje, de lo feo, ¿no? Que incluso muchos críticos han escrito sobre esta serie, sobre este proceso de reconquista, esta apuesta de conquistar nuevos territorios, de reconquistar un territorio que es de uno, porque al final fuimos conquistados, pero ahora el Perú tiene que tener la tarea de reconquistar y volver a apropiarse de un territorio que le fue quitado y que tiene que volver a recuperar. Por lo tanto, tenemos que tal vez imaginariamente, tal vez en nuestro imaginario, recuperar ese terreno y ese espacio perdido, ese espacio conquistado, y ya debemos eliminar de nuestra mente esa imagen de que, bien, fuimos colonizados, fuimos conquistados, nos impusieron una manera de pensar, pero ya hoy por hoy pensamos de manera independiente, pensamos por sí solo, Perú es Perú, está ligado a España, sí, pero Perú es Perú, Perú tiene tradiciones, tiene costumbres, tiene su folclore, por lo tanto, yo siento de que esa narrativa imaginaria que tiene el ser humano, ese simbolismo que cargamos y que nos pesa todos los días encima de los hombros, ya debemos como que ir despojándonos de eso y seguir construyendo una idea de un país completamente único, de un país completamente diferente, que tiene su historia, que debemos respetar su historia, pero ya hoy en día artistas como Claudia Coca reconstruyen y construyen una historia completamente única, completamente peruana, que es lo que se necesita dentro también del arte. Y también creo que por eso es que tocaba la oportunidad de hablar de un artista como Claudia Coca, que si ve Cada tengo que este poner con 10 minutos nomás. Ya, ahora sí, porque si no, no vamos a tener que cortar. ya, listo, sí, ya con eso iba a terminar, con eso iba a terminar ya. Dios mío, ya, no, de verdad que me parece estupendo porque has repasado realmente y has ahondado con la obra de esta artista que si era necesario poder de construirla, creo que era parte es, creo, una gran parte dentro del mix de artistas, mujeres peruanas dentro del arte contemporáneo que había que repasar y que había que tocar en esta tercera temporada, ¿no? Yo creo que sí, no nos equivocamos y esperemos que esté en vivo a sus oídos para así poder tener también su feedback. Eso sería muy rico, ¿no? Muy bueno. Sí, de todas maneras. Bueno, brevemente voy a hacerlo lo más rápido posible, por eso que ya estamos ya contra el tiempo. Ella pertenece a diferentes colecciones, ella está en el Pérez Art Museum en Miami, el Museo del Banco Central de Reserva del Perú, el BCR, el Museo de Arte Contemporáneo, Mac Lima, el Museo de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y diferentes colecciones privadas, no solamente acá en Perú, sino también en el extranjero. Y como bien menciona Daniel, ella fue miembro fundadora, ha sido miembro fundadora del colectivo Sociedad Civil. He encontrado algunas obras, me han llamado varias la atención, la verdad. Se encuentra en Artsy, pueden encontrar a Claudia Coca, colocan así la lista. La representación principal quien la tiene es Galería del Paseo. Galería del Paseo es una galería que se encuentra basada en Punta del Este, en Uruguay, pero tiene una segunda sede acá en Lima, que se encuentra en Miraflores, al frente de la Huaca Pucllana, prácticamente. Y me parece que están atendiendo ahora en horario, bueno, previa cita, me parece que es. Igualmente les recomiendo que se queden. Es una de las galerías que están todavía en pie acá en Lima. Y antes de pasar a la parte de números, quiero marcar una cita que me pareció muy interesante, muy importante y breve, ¿no? Pero me parece que engloba parte justamente de lo que Daniel estaba comentándoles. Ella justo en una entrevista para la Deutsche Welle, una de televisión de Alemania, ella menciona en una parte en donde dice, creemos que somos mejores si somos mestizos, si nos alejamos de nuestros orígenes indígenas. Y complemento,
menciona justamente la artista y activista cubana Claudia Coca describe así una característica de la idiosincrasia de la gente en su país, pero también en otras regiones del continente americano. El mestizaje como herencia colonial es uno de los temas en los que se inspira su obra. Creo que finalmente, si bien nosotros estamos en Perú, nos estamos remitiendo justamente a lo que vemos, a lo que escuchamos día a día, al entorno, etcétera, pero finalmente, bueno, también existe en ambos, o sea, en Norte y Sudamérica, y esto no es novedad, porque, por ejemplo, también todo lo que sucedió alrededor de Black Lives Matter, o sea, existe racismo en la China y en la China. El tema es de que la aproximación de la cual parte Claudia Coca sí es muy local, ¿no? Y ella lo que está haciendo es justamente notar, y ha habido me parece que marca una pauta, un propósito también, el llamar de esa forma esa exposición que recorre los 14 años dentro de su carrera artística. La llama tal cual, ¿no? Mestiza. Entonces creo que es muy importante remarcar esa exposición porque habla, y nuevamente, repito, de forma constante, consecuente, ¿no? En la carrera y las diferentes obras que esta artista ha estado trabajando a lo largo del tiempo. Ahora bien, voy a mostrarles un par de obras. Hay de diferentes valores, la verdad. He encontrado de dibujos, ¿no? En $6,000, $1,000. Hay otras obras que sí son, que incluyen video, que eso sí pueden llegar hasta los $40,000, por ejemplo. Pero esta de acá, por ejemplo, se llama Caníbal. Caníbal incorpora, no sé si se puede ver bien, sí, ¿no? ¿Sí estoy enfocando bien? Sí, ya vi. Es charcoal, es carboncillo, ¿no? Sobre lienzo, un carboncillo y un lienzo bastante largo, bastante amplio, como pueden ver. Pero miren este detalle. Y está de alguna forma que en conversación con la obra que estábamos presentando ahora de esta piel de otorongo, ¿no? De esta piel que cubre, ¿no? Que justamente estaba mencionando Daniel. Entonces, pero ¿en qué es lo que decanta este océano, ¿no? Este mar, decanta justamente en esa piel, o viceversa también, ¿no? Empiezas mirando desde esta perspectiva y de ahí terminas mirando hacia el mar, ¿no? Parece muy interesante esta obra. Esta obra es, bueno, la que he encontrado de mayor valor, al menos en Artsy. Fue realizada en el 2017 y la medida es de 9 metros por 2 metros, 2 metros 15, ¿no? Más o menos para que sepan y tengan una idea aproximada de los valores en los que se encuentra esta artista, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente, ¿cuántos años? 40 y algo, ¿no es cierto, Dani? Mid-age, es mid-age artist, sí. Y esta es otra obra que incorporan estos textos, se llama Otros Deseos, hecha en el 2014, es una instalación con carboncillo también sobre lienzo y son dibujos, ¿no? Con estos textos. Imaginado, cuerpo rebelde, invisible, mestizo. Esta obra está en $6,000, nuevamente. Y esto también lo pueden colocar por Artsy. En Artsy ahí aparecen un montón de artistas, un montón de artistas. Hay otra obra también que, antes de cerrar, me gustaría compartirles, que es justo esta de aquí, de los huevos. Se llama Las primeras mezclas y otros cruces. Me pareció demasiado, demasiado peculiar. Y no sé si es que les es legible, pero justamente acá dice, ¿no? Mestizo y sale más blanco, ¿no? Cholo, diferentes terminologías, ¿no?
Pero es Sí, tan sutil, ¿no? Como lo que mencionaba Sudani. sí, es crítica, pero una crítica bastante sutil, bastante leve, pero ahí está. Pero ahí está la crítica. Y luego esta que ha mostrado hace un momento se llama, porque en la anterior imagen aparecía sin título, pero en este caso se llama My Kingdom for a Makeup. Nude golden y con todos los diferentes tipos de acabados, digamos. Y bueno, en realidad esa es la información que yo tengo a la mano, información comercial de esta artista. Sé que igualmente sí se mantiene muy activa, estuvo y también sería absurdo no mencionarlo, ¿no? Que ella justamente hizo una intervención durante noviembre del año pasado en las fachadas de los edificios cuando sucedió el golpe de Estado en la época de Merino, que bueno, tomó acá el poder en noviembre del 2020 y fue justamente una proyección que se volvió viral también. Esta me parece que fue realizada junto a otro artista, ahorita no recuerdo el nombre, pero estaba prácticamente me parece, si mal no recuerdo, en Miraflores, y era tal cual, ¿no? El texto tal cual. Entonces, ¿cómo denominarla también? Yo creo que sí podría entrar, digamos, como un artista también activista, ¿no? De esta forma, no solamente, porque bueno, el arte es político de alguna forma, pero no siempre ligándonos a la política gubernamental, ¿no? Pero en este caso sí, y ella también estuvo muy presente, digamos, ¿no? O muy activa también durante la época de la dictadura, ¿no? Entonces, eso también es algo para poder mencionarlo, porque ustedes pueden entrar a su Instagram y pueden revisar igualmente también algunas otras fotografías relacionadas a este momento, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Hoy día vamos a dejar, ahora sí se va a grabar este en vivo en la cuenta de IG. Y nos estamos viendo ya el próximo sábado. Vamos a definir quién nos toca para el próximo sábado, pero las estaremos anunciando por los stories. Si es que no están siguiendo a Alfonso, tienen que hacerlo. Si no están siguiendo a Blockart Perú, tienen que hacerlo. Nada, agradecer como siempre a todos los que se conectan y agradecerte a ti también por seguir acá en esta democratización deconstructiva del arte en nuestra tercera temporada dedicada al Perú y que todavía seguiremos. Yo creo que queda para rato, todavía queda pan para comer. Obvio, ¿no? Aparte que eso es finalmente también mostrar el gran talento que existe. Y como bien mencionabas al inicio, hemos visto Puno, hemos visto artistas de no solamente limeños, y eso justamente tiene un propósito, y es la descentralización, pero asimismo también con la democratización de las artes. Entonces, definitivamente es enriquecedor, y yo aprendo, y yo creo que los dos aprendemos mutuamente. Sucedía mucho cuando conversábamos, ¿no? O sea, ayer en la noche también hemos estado conversando y finalmente nos hemos estado matando risa entre todos, pero es como rico, ¿no? Para poder también abrir a través de celulares y conectarnos con todos los apasionados de arte, que están totalmente invitados para poder seguirnos y para próximas visitas guiadas. Nos vemos el próximo sábado, y ahora sí voy a guardar este en vivo. Chao.